en la mar por unos, por estos 40 días, que Señor, el pan del cielo, que el dabar de tu espíritu, Dios, levanta no solamente, Señor, lo que tú cumpliste, sino, Señor, levanta a quienes lo cumplen, Dios de los cielos, a quienes caminan por esta tierra de los vivientes, a quienes caen y se ponen de pies en esta tierra de los vivientes, pero que nunca vuelven, Señor, ni a arrastrarse ni al polvo, porque, Señor, nos, nos has dado una buena carrera. Y Señor, no solo, Señor, caminamos, ya no tenemos por qué arrastrarnos. No solo caminamos, Señor, sino que en el nombre de Cristo Jesús corremos. Y Señor, esta buena carrera, pues bendito seas, porque he aquí, Señor, tus hermanos, he aquí mis hermanos, he aquí la casa del Dabar, que no se hizo, Señor, para caminar ni para correr, sino se hizo, Señor, para volar. En el nombre de Cristo Jesús, porque se cansan, porque nos cansamos, Dios, porque lo que se arrastra, Padre, pues se queda en el polvo, porque lo que camina, Señor, a veces se desvía, Padre de los cielos, y se queda a la mitad del camino, porque lo que se corre, Padre, llega un momento, Señor, en que se fatiga, Dios de los cielos, en que las preocupaciones, en que los hijos, en que la casa, en que la aflicción, en que, Señor, los perseguidores, Señor, de nuestros pensamientos y de nuestros hijos, nos hacen, nos hacen quedarnos a la mitad del camino, Padre de los cielos, porque no hay una raíz. Porque, Señor, en cambio, Padre, bendito seas, porque en cambio los que vuelan, Señor, porque, Señor, la casa del Dabar que tú hiciste para volar, es, Padre, porque puede volar, porque puede regresar, Padre de los cielos, porque tiene, Señor, esas raíces profundas de lo que tú plantaste, de lo que tú edificaste. Y por eso, Padre, porque todavía tenemos tantas cosas arrastradas, tantas cosas, Señor, que, que están enraizando nuestros pies, Padre, porque hay tantas cosas que nos quieren detener, porque hay tantas trampas en el camino, porque, Señor, nos quieren atrapar como cualquier ave, Padre de los cielos. Porque hay tantas carreras, Señor, que tenemos que correr, porque tanto apresuramiento, Padre, en este mundo, que seguirá haciendo y seguirá dejando esas fuerzas en el camino. Pero en el nombre de Cristo Jesús, la casa del lavar se hizo, Señor, para renovarse. Y se hizo, Padre, justamente como, como lo escribiste, como lo cantamos y como lo que seguiremos viviendo, Señor, mientras esa águila siga teniendo raíces, mientras esa escritura, Señor, siga rompiéndonos la teja de nuestra dureza, pues siga, Señor, liberando nuestra mente, liberando, Señor, nuestro espíritu, Padre, para tener sueños, Señor, porque ya tenemos 100 años y para tener en el nombre de Cristo Jesús testimonio, porque ya, Señor, comenzamos a levantar el vuelo, Padre de los cielos, y porque, Señor, ya tenemos profecía, a pesar de que somos esclavos, porque, Señor, aún los esclavos, su profecía será que tengan varón y hembra, porque tengan testimonio, porque la casa del Dabar se hizo para volar. Benditos por los que han caminado, Señor, por los que han corrido con esta casa, por los que han solventado, por los que han dado todo su ser. Pero bendito sea, Señor, por tu espíritu, porque esas alas, Padre, porque esa raíz, porque ese dabar nos permitirá no volar, Señor, hacia las estrellas y hacia el cielo, sino seguir, Señor, moviendo el cielo para llegar a estos 40 días. Nada más de eso te pido, Padre. Pero como águilas, Dios, que escribimos los 40 días de los 40 años, de de las 40 generaciones, de toda tu generación, de todo, Señor, de todo, de toda tu Torah, porque, Señor, si tu Torah sigue siendo nuestra misma generación, pues en cambio, Señor, tenemos una nueva generación que escribe una nueva Torah. La que escribiste, no la que leímos, sino la que escribiste, que ni siquiera nos imaginamos,
pero que se está escribiendo porque es la de este día, porque es la de el mañana, porque es la de este tiempo, porque es la de esta primogenitura que ya la escribiste para llevarnos a la que seguirás escribiendo, porque nunca pararás, Señor, ni tu obra se terminará mientras tú no la completes y la selles con tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por estas águilas y bendito seas por tu espíritu que nos hace ser lo que somos. Casa que corre, que camina, pero que dejó atrás, Señor, el arrastrarse, pero que vuela para nuevamente caminar y correr aún más veloz que los carros, que los carros que levantaron, que levantaron a Elías, porque Elías hasta corría más rápido que los carros que le levantaron. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, un abrazo de alas, un abrazo de águilas, bendición. Bueno, ya para qué predicar con esa alabanza, si no, para qué predicar, sino seguir moviendo las alas y, y siga moviendo las alas para que los que podemos moverlas, pues enseñemos o aprendamos a los que lo están haciendo también, a los que le están enseñando, aprendiendo. Y por eso quien nos hizo volar, porque está aprendiendo a volar con sus alas y nos está enseñando para enseñar también, es Dani. Así que Dani, más allá que nos hagas volar en el espíritu, pues que siga moviendo tus alas y que la casa del Lavar pueda hacer, darle más que un incentivo, pues darle toda la fortaleza de darle alas, mostrarle alas y fortalecer, porque eso es lo que nosotros también necesitamos. Necesitamos de águilas y necesitamos, y por eso el lema, o sea, el lema ya ha estado, el Dani ya ha estado, ya ha estado escrito, ya ha estado hecho, ya ha estado hecho canción, porque el lema de la casa del Dabar, como decíamos, si nosotros, el pasaje que usted lo leyó, ¿no? Dice, eh, el que corre o el que camina necesita alas. Pero ¿para qué necesita alas? Necesita alas para caminar.
Entonces, medio raro. Si se pone usted a pensar, usted quiere alas para volar y todos quieren volar, pero el lema es, como casa, nosotros, si nosotros nos cansamos con los que están a pie, ¿cómo queremos volar? Y si usted y si muchas personas se cansan de la casa del Dabar, pues la casa del Dabar no se va a cansar, no se va a cansar exactamente de mover las alas, porque mientras haya águilas, no importa el que se canse. Así que si usted se cansa de la casa del Dabar, la casa del Dabar va, va a seguir moviendo las alas para que usted pueda no arrastrarse, nunca más arrastrarse. Ya, eso que va a pasar. Para que usted y yo, como usted ha visto, cada uno tiene nuestros pasos, que usted podamos caminar, no arrastrando cadenas ni arrastrando pesos muertos, ¿sí? Porque cuando más pesada es la carga, más duro se hace el caminar. Porque en lugar de alas de águila, ahí tiene dos pesos muertos de alas de serpiente. Entonces, eh, ¿cómo, cómo queremos ser águilas si no, si nos cansamos corriendo? Y a veces las cosas son muy rápidas. ¿O cómo queremos ser águilas si nos cansamos caminando? Así que por eso el águila es el único animal que se renueva, pero no para volar, porque no necesita volar, porque el águila, ¿en dónde vive? ¿El lugar del águila? ¿Dónde es el lugar del águila? Eh, Entonces no necesita volar. Entonces en los cielos, es interesante. ¿Quieres conocer los cielos? ¿En los cielos qué hacen? ¿Vuelan o caminan? Camina, camina. ¿Y para qué necesitan las alas? Para caminar. Entonces, pues, ya le cachó. Así que, y todo, por eso el Espíritu de Dios, la semana que tuvimos y ahora tenemos el séptimo día, para ver primero de dónde vino el Espíritu de Dios, para mirar de dónde vino el Espíritu de Dios, de dónde viene el águila, de dónde viene. De las alturas, pero el lugar de origen, ¿cuál es el lugar de origen? Aquí, vamos a ver de dónde vino. Aquí lo vemos, vamos al libro de Hechos. Entonces, porque ahí vemos para qué vino y por qué vino, ¿no es cierto? Hechos capítulo 2. Estamos en tiempo de la nube y a ver, si usted bate alas, si usted es águila, si usted es águila, o produce nubes o produce polvo. El que no sabe caminar, el que, el que no sabe caminar, mueve las alas de la serpiente, mueve las alas de las deudas, mueve las alas del, de, mueve las alas del, ¿cómo se llama? Del hierro y produce polvo. Entonces no sabe que estamos ahorita en tiempos de la nube. Si usted está produciendo polvo, no se preocupe. La casa del lavar produce alas. ¿Ya? De acuerdo. Hechos capítulo 2. ¿De dónde vino el Espíritu? Aquí. Hechos 2:3. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde Dios estaba sentados. Entonces ya sabemos que no es ruido, ¿no? Y se le aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿De dónde viene el Espíritu? Ahí lo dice. El Espíritu viene, el Espíritu viene del, el Espíritu viene del regazo, el Espíritu viene de la matriz, ¿ya? Porque la matriz hace lo que hace el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu de Dios?
El Espíritu de Dios no vino a repartirle plata, no vino a repartirle pan, techo y empleo, no. El Espíritu de Dios vino a devolverle el lugar, ¿ya? Entonces lo que le está diciendo vino a devolverle la primogenitura. Por eso es importante que usted y yo ahora podamos orar, podamos orar por nuestra matriz. ¿De dónde vino usted? De la matriz. ¿De dónde vinieron sus hijos? De la matriz. Entonces, ¿para qué vinieron sus hijos de la matriz? ¿Y para qué vino usted? Para llevar primogenitura, para ser hijo, ¿de acuerdo? Pero de lo contrario, ¿qué sucede? Existe un asunto de partimiento ahí. Entonces, ¿cómo, cómo están sus hijos o cómo está su matriz? Pues depende justamente del Espíritu de Dios. Devolver al Espíritu de Dios y de devolverles el Espíritu de Dios y de devolverse el Espíritu de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a ese Espíritu de Dios que vino desde su matriz, que vino desde su misericordia para levantar verdadera primogenitura y para devolver verdadera primogenitura. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, toda esa falsa misericordia, toda esa repartición y esas lenguas que hemos dado a nuestros hijos, que no nos permite tratarles como hijos, ni tratarnos como hijos, hoy queden secadas. Pero muévase, Señor, ese espíritu para que se mueva esa verdadera misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahí viene el problema. El problema más grande es que con el mismo amor que tiene a sus hijos, con ese mismo amor, de pronto les rechaza, ¿ya? Entonces, va y viene. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues simplemente que el espíritu está repartiendo lenguas nada más. Así que tiene que volver a este tiempo, a mover espíritu. Bueno, entonces, ¿para qué vino el espíritu? Pues el espíritu se movió. Y mire, aquí está. Sucede lo mismo. Hechos 2:45. Hechos 2:45. Viene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios les dice, pues primogenitura, les dice matriz. Y dice, sobrevino el Espíritu de Dios. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿A dónde volvieron? Volvieron a la matriz. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron con el Espíritu? Lo mismo que hizo el Espíritu. El Espíritu vino, el Espíritu vino, ah, el Espíritu vino a repartirse, dice, ¿no es cierto? ¿Ah? No, el Espíritu vino a unir. Entonces, el Espíritu vino a unir, ¿para qué? Para llevarles a la matriz correcta. La matriz correcta, ¿qué hace? Reparte o vuelve al Espíritu para que cada uno tenga su primogenitura. Entonces, lo que le estoy diciendo es que la repartición del Espíritu no es para repartir espíritu, sino para unir espíritu. ¿Ya? Viene el Espíritu de Dios y les dice, el Espíritu de Dios lo mismo, es para mostrar lo que está repartido y volver a lo que es espíritu.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a repartir. ¿Qué repartieron? Comenzaron a repartir espíritu. Otra vez comenzaron a repartirse los espíritus. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, continuemos, ¿no es cierto? Así que si usted no sabe unir espíritu, usted se convierte en un buen repartidor de espíritus o un buen repartidor de cosas materiales. Ya, así más fácil. Entonces, en su casa, si usted no puede, si no tiene si no tiene un mismo espíritu, si no tiene una matriz, si no tiene esa primogenitura, le toca ir repartiendo las cosas, porque cada uno comienza a mostrar su necesidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la necesidad? Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Así que vino el Espíritu de Dios, se mostraron las necesidades y se mostraron todas las matrices. Y todas las matrices mostraban que todo lo que habían producido esas matrices era necesidades, necesidades. Entonces, había hijos con necesidades. Y mientras más necesidades, ¿qué sucedía? En vez de haber acercamiento, había más división. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sucedía esto? Vamos ahora al libro de Hechos. Entonces, dice, compartían cada uno según su necesidad. Hechos 2:45. Vamos, pasa un poco de tiempo, pasan 7 días. ¿Y hacia dónde van ellos? Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 4, verso 34. Dice, ¿qué pasó? Entonces dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. Mm. Entonces se ahondó el problema, ¿ya? Y resulta ser que la solución era vendo o compro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vendían sus propiedades y sus casas? ¿Por qué? Pregunten. ¿Se ha puesto a preguntar, se ha preguntado eso? ¿Por qué vendían? Es decir, viene el Espíritu de Dios, viene el reino de Dios y su justicia. Vendamos las casas. ¿Por qué? ¿Por qué vendía? Mire, mire, ve. Entonces ahí vemos, ¿no? Ahí entramos, ahí entramos. Resulta ser que lo que Dios les estaba llevando, dígalo, Plinio. Usted es bueno por la matemática. Perfecto, entendieron mal el evangelio. Pero segunda cosa, no se olvide que ahí quien se estaba moviendo era el Espíritu. Entonces, el Espíritu repartido les mostraba lo que estaba repartido. Lo que estaba repartido, ellos lo repartieron. Y lo que le repartieron ellos, nuevamente le volvieron a repartir. Y lo que repartían eran sus bienes y sus casas. Ahora, ahí sí, ¿qué es lo que faltaba? ¿Qué pasó ahí? Entonces, facilito. Lo que faltó ahí es primogenitura. ¿Por qué faltó primogenitura? Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué les dijo? ¿Falta o no falta primogenitura? Bueno, vamos a la pregunta, ¿falta o no falta primogenitura? ¿Ya? Sí. Y ellos, y si le dice a usted le falta primogenitura, le falta primogenitura, le falta primogenitura. El momento que les dice a ellos, les falta primogenitura, ¿qué hacen ellos? ¿Quieren? Quieren compensar la falta de primogenitura. Es decir, quieren rescatar su primogenitura. ¿Le cachó?
Es decir, que no rescataron su primogenitura. Es decir, que la primogenitura, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que rescatarse. ¿Con qué se rescata? Con espíritu, no se rescata. Se rescata con peso y con medida. Es decir, no daban la medida. Entonces, cuando usted no da la medida, ¿qué necesita usted? Necesita plata. Y cuando usted tiene plata, ¿cuál es su medida? Claro, exacto. Cuando usted tiene plata, pucha, usted, ¿verdad? U- usted, vea, eh, cua- exacto. Cuando usted tiene plata, usted vuela. Cuando tiene plata, vuela. ¿Ya? Pero el volar, no. Pero cuando usted vuela, cuando volaron ellos, cuando volaron los unos, se dieron cuenta que los demás, ¿dónde estaban? Ellos estaban en el cielo, ¿sí? ¿Y los demás de dónde estaban? Estaban arrastrados, pues. Exacto. Entonces, ¿usted qué dijo? Yo voy al rescate. Claro. Así que se movieron las alas. Las alas de la plata y las alas del oro. Y ahí fue la competencia. Si él movió las placas, entonces ¿quién movió quién movió las alas? Movió, a ver, el espíritu movió las alas y dijo, ustedes no han movido ni siquiera su rescate. No han podido mover su rescate. ¿Ya? Vino Satanás, movió la serpiente antigua, movió las alas. ¿Y qué dijo Satanás? Satanás, no dijo, venga. Satanás vino y le movió. Le movió algún pobrecito por ahí. Le movió algún águila por ahí, ¿no es cierto? Claro, le movió algún águila. Y esa águila puso plata, claro. Y al poner plata, dijeron, nosotros, en cambio, ¿qué tenemos que mover? Tenemos que mover plata también. Así que para mover plata, nosotros no tenemos como este rico. Para mover plata, ¿qué hacemos? Tengo que vender, pues. Tengo que vender. ¿Ah? Tengo que romper el chanchito, tengo que vender las tierras. Entonces, si no estaba rescatada la primogenitura, imagínese cómo estaba su casa, cómo estaba su tierra, cómo estaba su misericordia, cómo estaba su vientre, cómo estaban sus hijos. Por eso, esa es nuestra oración. Por favor, por favor, mire a sus hijos. Si sus hijos están cerca o no están cerca. Y mire, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Ser águilas, no nos cansemos. Ser águilas. Por eso la casa del Dabar, águilas, tiene que mover la plata del santuario. Pero para mover la plata del santuario, ¿qué necesita usted ver? Mesa, muy bien. Entonces veamos si hay mesa. Ah, por supuesto. Entonces, ¿en dónde ya le cachó? Se necesita, mire aquí la diferencia, mire. En el uno, ¿se acuerda de lo que dijo el uno? Dice, no había ningún necesitado porque todos los que poseían tierra las vendían, traían el precio de lo vendido. No había pues ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas los vendían y, ¿y qué hacían? Y lo repartían. ¿Y qué hacían? Y lo repartían. No. ¿Ah? No, no, espere. Mira, ¿qué hacían? Lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía. Ah, ¿qué pasó? ¿Le cachó? Lo depositaban a los pies de los apóstoles. Ah, y no, espere, es que ya se le abrieron los ojos. Antes, escuche, entonces, usted, ahora vamos a la realidad. La plata, o sea,
Ya le convencieron, ya. ¿A dónde tiene? Ya tiene la plata de lo vendido. ¿A dónde lleva? Le cachaste, le cachaste. Entonces, vino el Espíritu Santo y ¿qué les dijo? ¿Y dónde está la plata? No. ¿Dónde está el santuario? ¿Dónde está tu matriz? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu mesa? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Nanay, no hay mesa, no hay mesa, no hay mesa, no hay mesa. Y comenzaron a distribuir y distribuir y distribuir. Y comenzó, ¿qué comenzó a moverse? No había peso, entonces no hay peso. ¿Qué más no había? No hay medida, exacto, no había medida. ¿Ya? Y si no hay peso y no hay medida, ¿qué? No hay santuario, no camina. Entonces estaban volando. El espíritu, claro, el espíritu estaba volando, pero resulta ser que ahí, ¿quién estaba volando más fuerte? Leviatán. ¿Por qué? Porque mientras más volaban ellos, más les volaba el Leviatán. ¿Y qué les decía? A ver, a ver, a ver cuán volados están. ¿Sabe cuán volados están? No tiene, no tiene raíces. Espérate, No, están volados, pero ¿a dónde tiene que ir? A ver, el rato que dejen de volar, ¿a dónde tiene que ir? El rato que deja de volar el águila, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a su lugar alto. Ah, ¿y en dónde cree que hace el nido? La verdad, hace en la peña, no hace en cualquier lado. Ah. Entonces, Satanás siempre le dijo, a ver, estás volando, ¿no es cierto? ¿Estás volando en las alas de Dios o estás volando en mis deudas? ¿Ya? Ya te cansaste de volar, no. Ahora ya te cansaste de volar. Bajaste a tu roca alta o bajaste a la dureza de las cosas de la dureza de esa roca que produce enfermedad. La falsa roca produce plagas, ¿ya? Entonces, ¿a dónde bajaron ellos? Dejaron de volar y bajaron y llegaron a sus enfermedades, entonces llegaron a sus problemas. ¿Ya? Y debajo de esa piedra, debajo de ese Pedro, ¿quién está debajo de ese Pedro? Debajo de ese Pedro está la María, porque debajo de ese Pedro están las raíces de amargura. Entonces comenzaron a caminar. ¿Y cómo se sentían? Cansados, tristes, agobiados. Se les acabó. Entonces, Satanás, ¿qué les decía? La dureza de tu enfermedad, no. Y ahora camina. Y ahora camina en esas aguas de amargura. Entonces te acuerdas del maltrato, ¿no? Y aparte estás con los romanos, ¿no? Y aparte estás aquí con los recaudadores de impuestos, ¿no? Y el Espíritu de Dios, en cambio, ¿qué hacía? El Espíritu de Dios, en cambio, ¡hey! Aquí está mi mover, yo no me canso. ¡Hey! Aquí está mi roca, este es inexpugnable. ¡Hey! Yo no me canso, aquí está tu amargura. ¡Hey! Yo te sigo dando aguas, aguas profundas. ¿Sí? Entonces, como pasó todo eso, ¡puf! El dinero que se les hizo. Exacto. El dinero que se les hizo aguas. ¿Y todavía qué? Aguas amargas. Oh, el dinero se le hizo agua. Exacto. Y saco roto, saco roto. Entonces, ¿qué dijeron? Alto, 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 alto. No podemos estar con ese montón de lengua, ese montón de espíritus y haciendo cosas. ¿A dónde tenemos que dar? ¿A quién tenemos que dar? Tenemos que dar. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo van a, ¿Cómo van a dar a la mesa? Entonces, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo vamos a dar a la mesa? ¿A quién tenemos que dar?
trajeron a los pies. Y entonces el Espíritu les dijo, sí, yo sigo batiendo. ¿Hasta que qué? Hasta que en lugar de pies que tengan mesa. Ya ve que es facilito. Entonces, ahora, si tenían mesa, ¿qué pasaba si tenían mesa? Entonces, ve, no importa, venda o no venda, siempre va a haber plata del santuario y siempre va a haber deudas. Entonces, vaya, ¿a dónde? ¿A dónde tiene que llevar todo eso? Tiene que llevar a la mesa. ¿Y quién es capaz de llevar a la mesa eso? ¿Quién? El perro. El que está debajo de la mesa. ¿Quién? El que es visitante de la mesa. El que se sienta a la mesa. Ya le cachó. El que se sienta a la mesa. Y el que se sienta a la mesa, ¿cómo se sienta? Como primogénito, como hijo, y como hijo, como parte de la mesa. Exactamente. Entonces, no se sienta como un consumidor, se sienta como un rey, como un príncipe, uno que sirve a la mesa. Ya, sí, estamos. Entonces, el momento que le pusieron a los pies de los discípulos, ¿qué cree que pasó? La mesa, entonces veamos, ¿qué tiene la mesa? Primero, ¿qué tiene la mesa? ¿Tiene, ¿tiene pies o no tiene pies? Debajo de los pies, ¿qué tiene? Claro, amén. Primerito, la mesa del Señor no es una mesa muerta, pues. La mesa del Señor tiene pies y la mesa del Señor tiene fundamento. Pero para tener fundamento, ¿qué debe tener? Alguien dijo. Raíces. Entonces, los discípulos, ¿a dónde les llevaron los discípulos? Ya los discípulos estaban cansados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Ah? ¿Qué dijeron con respecto a la mesa los discípulos? A nosotros no nos interesa la mesa. ¿A nosotros qué nos interesa? A nosotros nos interesa volar, porque Dios nos dio para volar. ¿Ha leído esos pasajes? ¿Qué dicen los discípulos? Bueno, no le leo ahora, pero así que eh, en la mesa, en la mesa necesitamos mesa, porque si no, usted, ¿a dónde se está yendo todo lo que, lo que pertenece, todas sus alas, todo el mover de sus alas? ¿A dónde se está yendo? Bueno, bueno. Ah, ah, a la, ya le cacho, a la falsa misericordia. Gracias por volver a la falsa misericordia. Entonces, perfecto, es que ahí sí pues me dio sentido. Entonces, se mete la falsa misericordia, ¿ya? Y cuando se mete la falsa misericordia, ¿qué hace? ¿Quién se siente aquí? Exacto, entonces aquí ya se sienta un pobrecito. ¿Quién más se sienta aquí? Un esclavo. Aquí se sienta un repartidor. Un repartidor, esa es la palabra, un repartidor de lenguas. ¿Le ha pasado eso? Sí. A ver, usted en su mesa, ¿qué es? Repartidor de lenguas. Sus papás en su mesa, ¿qué eran? Repartidores de lenguas. Y usted se convirtió en un repartidor de lenguas. ¿Y qué pasa cuando se siente un repartidor de lenguas? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se siente un repartidor de lenguas? Dígalo. Ya. ¿Qué sucede? Un repartidor de lenguas. ¿Qué sucede? La mesa se tambalea. ¿Qué más? Les llega, exactamente, les llega a su raíz.
Y yo, pobrecito, necesito. ¿Qué más? ¿Qué más cuando se siente un repartidor? Entonces, en su casa, ¿usted qué tiene? Claro, pero un repartidor, pongámosle, ¿qué más? ¿Y culpa de quién es? Entonces, ¿quién? ¿Quién enseñó? ¿Quién crió a ese repartidor de lenguas? ¿Quién? Otro repartidor de lenguas. Entonces, y resulta ser que este repartidor y este repartidor de lenguas, ¿cuál es la característica del repartidor de lenguas? La, la característica, exacto. Póngale a mamá, así tenemos tiempo, es que tengo que hacerle gráfico. Póngale a mamá repartidora de lenguas. ¿Qué dice mamá repartidora de lenguas? Primerita, alguien dijo, primerito, lo que dice, estoy cansada. Exactamente. ¿Cómo se llama? Cada vez que usted escuche eso, ¿cómo se llama? Repartidora de lenguas. Y esa repartidora de lenguas, ¿qué va a levantar en la con quién se va a sentar? ¿Y qué va a criar? Repartidores de lenguas. Ahora, se sienta el papá repartidor de lenguas. El papá repartidor de lenguas, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice? ¿Sabe qué dice? A ver, ¿sabe qué dice? Usted sabe, ¿no es cierto? Una mujer sabe más. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy cansado. Y ahora si le pregunto a un hombre, ¿qué dice una repartidora de lenguas? No, no, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Plinio? Cuando ya no jala cuando no jala. No, ¿sabe? No, no, no. Espera, otra vez. Este es piedra, este es Pedro, este es Pedro. Pedro dice, estoy cansado. La María, la Marga, entonces la Marga, ¿qué dirá? Ahora sí, ¿quiere usted mismo con amarga decirse o busca un hombre que sepa de amargura? ¿Qué dice? Exacto. Yo la trabajada, la maltratada, la pobrecita. ¿Sí o no? Ahora, pregunta, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde chiquita, pues, desde que aprende a sentarse, pues. Y ahora que ella es hombra vieja. Y lo mismo un varón. Entonces, ahora pregúntele, pues por eso pregúntele a esa mujer, pregúnteles a los repartidores de lenguas, ¿qué tipo de raíces tienen? Y mientras más raíces tienen, pregúntele si no quieren volar. ¿Cómo va a volar sin raíces? Entonces, gracias a Dios que nos sienta un repartidor de lenguas y una repartidora de lenguas. ¿Sabe para qué? Para remontarnos a nuestra niñez y para dar a la niñez. O sea, lo primerito que tenemos que hacerle, justamente, lo primerito que tenemos que hacerle era a ese niño, perdóname, porque cuando tú te estabas sentando en la mesa, yo te estaba enseñando a ser un repartidor de lenguas. Y a esa niña. Ahora, ¿qué produce? Ahora pregúntese, ahora pregunte a su mesa ya cuando son grandes, ¿qué produce la repartición de lenguas? Pregúntele a un joven,
Pregúntele a alguien que tiene 12 años. Pregúntele qué dice a alguien que tiene 18 y alguien que tiene 40 en su mesa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tiene alguien hijos pasados de 20, de 30? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? Yo no me ca yo no me caso aquí. Yo voy a poner aquí yo vengo a poner aquí la división. Pero lo que sí le voy a garantizar es que no provoca espíritu y no provoca unidad. Y por más que se vaya usted al quinche de rodillas, la mamá, el hijo le va a seguir dividiendo las lenguas. Y con el mismo amor que le enseñó a ser un repartidor de lenguas, hoy con el mismo amor le dice, eres un repartidor de lenguas, porque no tienes el mismo espíritu que yo tengo. ¿Y cómo se llama el espíritu que usted tiene? ¿Cómo se llama? ¿Dónde ha visto que el espíritu se llama el repartidor de lenguas? Así que, ¿por quién oramos? ¿Por el repartidor o por la mesa? ¿O por la raíz? Por la raíz, pues. Entonces, entonces, si usted lleva la plata a un repartidor de lenguas, si usted lleva una plata a una mesa de repartidora de lenguas, por eso, exacto, no alcanza, por eso la mesa del Señor es santa, por eso no trae a los pies, por eso no trae a las raíces, por eso trae a su lugar de primogenitura, porque cuando usted trae la plata es porque ha movido, sabe mover las alas y porque tiene raíces. Si no tiene raíces en su trabajo, ¿qué tiene? Facilito, facilito. Si usted no tiene raíces, ¿sí? Le encadenan sus raíces, ¿sí o no? Y lo peor de todo es que ni siquiera le encadenan su trabajo, usted mismo y Leviatán le encadenan porque le encadenan las deudas. Pero la raíz de Dios es la única capaz de qué? La capaz de volar, capaz de caminar, capaz de renovar, porque la raíz de Cristo Jesús, ¿cómo va? La raíz se queda aquí. La raíz vuela. ¿Y, y cuánto tiempo le demora en volar? Lo que una deuda le demora 20 años en pagar. El Espíritu de Dios en un día le quita esa deuda. Pero ¿para qué le quita esa deuda? Pues para ir a repartir. Mm. Para tener mesa en donde al repartidor, a la mamá repartidora de lenguas y al papá repartidor de lenguas, le diga basta. Y como le dicen los hijos, basta, yo no soy un repartidor de lenguas. Enséñame a ser primogénito, enséñame a hacer mesa, enséñame a tomar el lugar de mi mesa, enséñame a mover las alas, enséñame a mover mis raíces, porque cuando se mueven las alas y las raíces, se mueve lo alto y lo profundo. ¿Y qué sucede? Camino. A los discípulos les dieron la plata. ¿Y qué pasó? Bueno, este pasaje entonces es central. Vamos acá. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta del. Vamos a Hechos 5. Hechos capítulo 5, verso 3. Entonces, en lugar de acercar las muchas lenguas que hacen, pucha, producen más Babilonia que mandado a hacer. Pero vamos al punto clave. A ver, oramos por su mesa o cómo está, oramos por sus raíces. Ora, oramos por el lugar de su mesa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos por nuestra mesa, por esa mesa de nuestros padres,
que repartieron, que dividieron, que distribuyeron, todos esos espíritus que no unieron, que no dieron raíces, que no levantaron mesas. En el nombre de Cristo Jesús, hoy quitamos de nuestros pies, de nuestra mesa y del lugar de nuestra mesa todo ese título de repartidores, repartidores de mesa. Perdónanos por nuestros padres y por nuestros hijos, pero hoy devolvemos a nuestra mesa lo que tú nos estás dando, una mesa con fundamento, una mesa con raíces, una mesa con pies y una mesa con espíritu que lleva lo que pertenece al santuario. Y no es oro y plata, sino primogenitura que mueve el oro y la plata para volver a ese vientre, para volver a ese santuario, para volver a esa unidad. En el nombre de Cristo Jesús, esa es nuestra primogenitura y ese es nuestro lugar, el lugar que nos dio Cristo Jesús, el lugar de su trono y de sus tronos para llevar un sacerdocio y un linaje santo. En el nombre de Cristo Jesús. Ya se quitó ese título de repartidores, ¿ya? Sí, lo mismo tiene que quitarle a sus hijos y no tiene que quitarles en oración. Todos los días va a haber eso. No son, lo que le está diciendo es, no somos repartidores, no somos repartidores. Aquí a nosotros nos enseñan a ser águilas. Y lo mismo a sus papás. Y yo me siento aquí y yo traigo mi aporte y el que más trae aporte en la casa es el niño. Porque el niño, ¿qué trae? El niño trae acercamiento, es el único capaz, el único que es capaz de acercarse. ¿Y por qué es capaz de acercarse? ¿Por qué? Porque, porque sabe de dónde vino, pues. Porque sabe cuál es su raíz. Ya, por favor, esta parte es importante. Vamos a Hechos capítulo 5, verso 3. Ve. Ay, ¿cómo le hacemos esto? Vamos a tener que extender. ¿Le extendemos o si alcanzamos en un minuto? Dice, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de dinero? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. A ver, ¿por qué murió la Ananías y la Zafira? Por corruptos, más corruptos los sacerdotes. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Por, porque mire, por repartidores, exactamente, por repartidores. ¿En qué? Entonces ahí tenemos que hacernos la pregunta, dividieron al espíritu, dividieron al espíritu. Entonces, el momento de dividir ellos, dividieron al espíritu, pero no solo dividieron al espíritu, sino que batieron las alas incorrectas. Entonces, ahora la pregunta, la pregunta es la siguiente. Déjenme por cuestiones de tiempo si lo hacemos en dos, pero bueno, permita Dios, porque es cuando necesitamos de toda su mesa, de todo su contingente, necesitamos de todo su memorial. Porque la pregunta es,
¿Por qué fue así de drástica la situación? ¿Por qué fue así de drástico el espíritu? ¿Por qué con ellos fue tan drástico? Entonces, esto fue un asunto de primogenitura. Esto fue un asunto. ¿De qué fue el asunto? ¿Perdón? Bueno, es- primer- primero todas esas cosas, si ven, todas esas cosas nos llevan a hacernos pensar a nosotros. ¿Desde dónde? Desde nuestro vientre, desde nuestra raíz. Entonces, resulta ser que esto no solamente es cuestión de raíz, esto es cuestión de escritura. Entonces, Dios no va a ser tan arbitrario en decir yo, a ver, me cayó mal. O sea, muérete, muérete. No, no, no fue así de sencillo, ¿no? Dice, esto fue cuestión de raíces. Claro, claro. Vendieron la primogenitura. ¿Ya? Perfecto. Dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Ya. ¿Perdón? Jeremías, esto es, esto es un problema de águilas, pero le voy a dar la solución ya de una vez. Y la próxima semana predicamos o Jeremías, capítulo 31, verso 27. Ya. 31:27 dice, he aquí, vienen días, declara el Señor. He aquí vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel, la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir, para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dente. Ah, sino que cada cual morirá por su propia iniquidad. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dente. ¿Le cachó? ¿Por qué murieron? Él, murieron por la dentera. Murieron por la dentera. ¿Qué es la dentera? No. Esto, déjeme, estoy tratando. Así que en la mesa, un repartidor de lenguas, ¿sí? ¿En qué se convierte? En alguien que tiene problemas de dentera. ¿Y qué es la dentera? La dentera es comer uvas
amargas. ¿Quién está diciendo esto? Entonces, había un dicho, ¿no es cierto? El dicho es, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen de entera. Así que, como los padres comieron uvas agrias y los hijos tienen la dentera, decían, los hijos son culpables y los padres. Pero Dios dijo, Dios vino y dijo que cada uno, Ezequiel capítulo 17, cada uno va a morir. ¿Por qué? Por su propio pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado más fuerte? El pecado más fuerte es la dentera. ¿Y la dentera qué es? La dentera es, la dentera, ¿de dónde viene la dentera? Por ahí mejor, más rápido. ¿De dónde viene la dentera? De las uvas, de las uvas. ¿De dónde viene la uva? De la uva ponzoñosa. ¿De dónde viene en dónde está plantada? En una raíz, en un terreno, en un campo extraño, en una mesa extraña. Es decir, todo esto, lo que estaban metiendo ellos, lo que ellos mostraron es que el batir de las alas, Leviatán, lo que estaba produciendo, ¿qué es? Estaba produciendo vientres y mujeres que iban a producir, que estaban produciendo dentera. ¿Y en la dentera qué es? La dentera es el pecado más fulminante, porque el que, cada, cada cual por su propia iniquidad morirá. Entonces, ¿la dentera qué produce? La dentera produce muerte fulminante. Produce muerte fulminante. Pero no solo produce muerte fulminante, sino que más produce. Todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. ¿Me explico? Otra vez. Vamos con el de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿qué pasó? Murieron de forma fulminante. ¿Por qué murieron? Por su propia iniquidad. ¿Cuál fue la iniquidad de ellos? Comieron esas uvas. Y al comer esas uvas, ¿qué mostraron? Mostraron, no, mostraron. A ver, espera. Al comer eso, ¿mostraron qué? Mostraron su árbol, mostraron su propia raíz, mostraron su propia vida, mostraron las raíces de toda su familia. Es decir, repitieron lo mismo y lo repitieron en ellos. Pero no solo eso, no solo se comieron de eso, sino que ¿qué más? Se comieron, exacto. Es decir, se metieron en Leviatán, comenzaron ya a mover, en lugar no solo comenzaron a dividir las lenguas, sino comenzaron a mover ese espíritu, ¿ya? Y si ese espíritu seguía moviendo, ¿qué iba a producir? En ellos ya produjo iniquidad, produjo muerte fulminante, pero si ya produjo eso, ¿qué produjo en los demás? Dentera, dentera. Entonces, las, las uvas, Ananías y Zafira murieron fulminantemente porque tuvieron los dos problemas. Tuvieron el problema de la dentera y el problema del, de las raíces, el problema de sus padres. No solo dividieron las lenguas, sino que, ¿qué más? Les dieron uvas agrias. Volvemos a la mesa. El momento que se siente un hijo o se sienta su mamá, ¿qué está produciendo aquí? Si no tiene mesa. Sí, eh, exacto, está produciendo dentera. ¿Ah? Pero sin embargo, sigue moviendo los dos espíritus, porque el momento que produce dentera
y sigue moviendo y mueve el espíritu contrario, ¿qué pasaría? Lo que pasó con Ananías y Zafira. Es decir, se cumplió, se tenía que cumplir esta palabra. Cada uno, como lo dice, ahí tenemos que ir al libro de Jeremías, pues. O usted sí sabe, ¿no? Cada uno por su propio pecado morirá. Cada uno por su propio pecado morirá. Porque el pecado de cada uno, ¿sí? Es, el pecado de cada uno es, o bien liberarse del problema de los papás, que es la dentera, pasar por el problema de la dentera y saber que eso es dentera y decir, no voy a repetir lo mismo que mis padres, poner mesa, poner raíces, mover espíritu, o si no volver a repetir ese ciclo. ¿Ya? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, porque ya vamos a poner, vamos a darle el problema de la dentera, porque murieron ellos, para nosotros darle lo que continúa y en el transcurso de la semana poderlo desarrollar. ¿Qué continúa? El Espíritu de Dios y la primogenitura tienen que cumplir 40 días. ¿40 días para qué? Para que de aquí tengamos el próximo encuentro. El próximo encuentro se llama primogenitura de la vida. ¿Sí? ¿Ya? ¿Eso cuándo se da? Después de 40 días. Y si no se da después de 40 días, tiene 40 días más. ¿De acuerdo? Contados, contados desde el día que entra la nube. Entonces, el día que entra la nube es para ser águila o ser una serpiente antigua. ¿La serpiente qué hace? La serpiente mueve la dentera. ¿Y con la dentera qué hace? ¿Qué sucede con la dentera? ¿A dónde afecta la dentera? Exacto, exacto. La dentera afecta acá, ¿sí? El que tiene dentera, el problema no es que sea un repartidor de ¿cómo se llama? De espíritus. El problema es que tenga dentera. Porque el que tiene dentera no puede, no puede establecer. ¿Cómo le explico esto? No puede sentarse a la mesa. Ya, es más claro. Ya, exacto. No puede sentarse a la mesa. Exacto. Porque para a la mesa, ¿para qué se sienta? A la mesa se sienta para compartir la mesa y para recibir el pan de Dios y dar el pan de Dios. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces, a ver, ¿cómo nos damos cuenta que hay de entrar en la mesa? Listo, por lo que sale de la boca. Ya, ah, ¿por qué? Porque el que tiene dentera, ya sabe, reparte lenguas. La mujer, estoy cansado, el otro, pobrecito, amargura y todas esas cosas, ya. Pero es un problema de dentera, porque es un problema de falta de primogenitura. Oremos mejor, ya, y con eso vamos, vamos a solucionar el problema de la dentera. Y el martes, el viernes y el próximo domingo completamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿Ah? Eh, Lea, lea Jeremías 18. Jeremías, perdón, Ezequiel capítulo 18. Veamos, déjenme ver. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Exacto, mire. Dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, declara Jehová, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Ajá. Primera cosa, ¿esto es un proverbio? No, le convirtieron en proverbio. La ¿Por qué le convirtieron en proverbio? Porque Jeremías ya lo dijo. ¿Qué dijo en Jeremías? Dijo, yo estoy plantando una vid verdadera, estoy plantando una primogenitura.
pero estoy plantando raíces, estoy moviendo mis alas, estoy poniendo mi espíritu, estoy generando una matriz, ¿ya? Pero si no quieren, ¿qué va a pasar? Van a comer uvas amargas, uvas agrias. Y las uvas agrias, ¿qué va a pasar? Van a producir dentera. ¿Y la dentera qué va a producir? Va a producir que en lugar de hijos, tengan hijos que no saben, ni padres que no saben qué, que no saben ni lo que viene a su boca, ni lo que sale de su boca. Y entonces, como no vienen, siguieron haciendo las cosas y le transformaron en qué? En un proverbio. Pero viene y dice Dios lo mismo. Vivo yo, dice Jehová, que no volverá a usarse más este proverbio. Heme aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Ah, ahí sí está más claro. El alma que peque, esa morirá. ¿Por qué murieron Ananías y Zafira? ¿Por qué pecaron? ¿Por qué pecaron? Porque les dio de entera. ¿Por qué les dio de entera? Porque comieron uvas agrias. ¿Por qué comieron uvas agrias? Por sus propias raíces y las raíces de su padre. Y además de provocar eso y comer eso, ¿qué estaban produciendo en los demás? Estaban produciendo dentera. Y entonces, si la dentera sigue multiplicándose, ¿qué va a suceder? Sucede todo lo que Jeremías le dice que está haciendo Dios, pero que ya no quieren. Dice, vienen días que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, como Belén sobre ellos para arrancar, para sacar todas esas uvas que estaba sacando, y para derribar y derrocar, para destruir y traer calamidad. Así velaré para edificar y plantar. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Plantando y edificando, dando mesas. ¿Pero para qué? Para que los que se sienten a su mesa sean los repartidores de lengua y peor, sean los que tienen dentera. No, entonces ¿se va a morir? No. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos con dentera? Entonces, a la dentera tenemos que darle 40 días para que usted vea en vivo y en directo estos 40 días que la dentera de su casa, de su vida. ¿Ya? Ahí está más claro. Ahí, ahí tiene sentido. ¿Sí? Imagínese con dentera sus papás. Imagínese alguien sentándose en la mesa para que con dentera. Entonces, el que tiene dentera, ¿qué necesita? Necesita una mamá que esté alrededor de la mesa batiendo. Necesito un papá que esté moviendo espíritu. Sí, eso necesita. ¿Por qué? Porque la vid verdadera nos está enseñando a hacer, a darle el tiempo para separar esas dos vides y para sanarla de entera. ¿Cuánto tiempo necesita para sanar de la dentera? Hasta comer las uvas verdaderas. ¿En qué tiempo se dan las uvas verdaderas? En el tiempo de las uvas primogénitas. Ya, Rocío, esto ya sabe. Pero bueno, vamos a orar vamos a orar por nuestra mesa y por y por las cosas que Dios nos permita en esta semana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el alma que peque, esa morirá por esas uvas agrias, por esa raíz venenosa, por esa alma podrida, por esa serpiente. En el nombre de Cristo Jesús, que esa sea la que vaya al polvo. Leviatán, que esa sea la que vaya al abismo. Las deudas, la amargura, la dureza, las raíces que han enredado nuestros pies, las casas, las tierras, los hogares, en el nombre de Cristo Jesús, que llevan todas esas raíces y que has echado abajo, esas echen abajo
pero bendecimos mi mesa, mi lugar en la mesa, mi tierra, mi casa, mis posesiones, porque fueron hechas para levantar primogenitura. Y la primogenitura de Dios es para plantar, para arrancar y derribar deudas, plata, oro, pesos y medidas que me han hundido, que han producido dentera, que han producido dentera en mis padres, que produjeron dentera en mis padres, que produjeron dentera en mis hijos, que produjeron dentera en mi economía, que produjeron ventas, transacciones, que lo único que levantaron fue un dinero que se ha hundido, que se ha hecho aguas y que se ha ido en sus propias aguas. En el nombre de Cristo Jesús, esa maldición de dentera, pues caiga con su propia impiedad, con su propio pecado y con sus propias deudas. Porque si el justo, por su justicia, lleva vida, edifica, planta, lleva alas de águila, aprende a volar, aprende el lugar de su mesa, pues por su justicia siga moviendo esas alas. Y el pecador y el impío que se arrepiente de robar, de perjudicar al huérfano, al viudo, a la viuda y a su propia casa y de provocar de entera, si se arrepiente, pues en el nombre de Cristo Jesús también vivirá. Y por eso te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra dentera, por nuestras muertes, nuestras plagas que mostraron lo que hoy, la primogenitura, las alas, el espíritu que se derramó para edificar, para construir, para poner raíces, para mover las alas, para levantar ese oro y esa plata, para levantar ese santuario y no ponerlo a los pies de unas raíces viejas, sino llevarlo a una mesa santa de vides alrededor de la mesa y de olivos que son nuestros hijos. Se- Permítame preguntarle, ¿se da cuenta cómo afecta la dentera a la mesa, a la plata, todo, todo? Sí. Entonces, esa es la historia de Ananías y Zafir. Ahí entiende, ahí se entiende. Léalo, por favor. Pero esto se llama por su nombre las cosas. Y si el que se arrepiente de eso, pues ya sabe para qué se arrepiente, para hacer algo. O si no, pues continúe con su dentera, que esa le va a afectar a su caminar y a todas las cosas. Vamos a orar por por nuestra mesa. Y como, y como usted sabe, el que tiene pies, pues no viene a traer a los pies, sino viene a traer a su mesa. Esto es mesa, para eso vino Dios. Pero esto, pero por favor, su mesa está en su casa y la dentera está en sus hijos y en usted. Por eso hay que volver a la mesa y al lugar que corresponde. Y esto es tiempo de raíz. 40 días, no necesitamos más. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que ha movido tu santuario, sea lo que nuestros pies traen a una mesa santa, la de nuestra casa y la de esta casa que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos esas raíces que mueven nuestras alas, pero bendecimos nuestras alas
que se plantan en tus raíces. En el nombre de Cristo Jesús, bendita la mesa y los convidados a tu mesa, que no vinimos a repartir espíritu ni por necesidad, sino que en el nombre de Cristo Jesús vinimos para dar lo que recibimos, y ese es el fruto de cada mes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Padre Santo, así, Señor, como tú quitaste, Señor, esas raíces de los apóstoles, así, Señor, sean secadas las raíces, esas raíces viejas de la casa del Dabar, esas raíces viejas de mis hermanos y mis hermanas, y esas cadenas, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús, vuelva a levantarse esa unidad de padres y de hijos, Dios, que sentados en tu mesa, en el nombre de Cristo Jesús, mueven un santuario santo. Y ese santuario sigue siendo, Dios de los cielos, de bendición, porque sigue siendo de la vid, sigue siendo, Señor, de tu sanidad, Padre, y esa sanidad nos lleve siempre a la vid verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia de ustedes, de nosotros, que el Señor levante su rostro y que la tierra de Salem de Cristo Jesús sea la tierra de la vid verdadera, en donde su mesa y sus raíces siempre estarán con nuestro fundamento, la roca de nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de Espíritu, todos podemos decir amén, amén, amén.